quieren venir a su presencia a alabarle? El gran amor de Dios fue el tema principal de los dos sermones pasados, en el marco de la celebración del mes del amor y de la amistad. Pero en el Señor no hay coincidencias. En el Señor no hay chiripas, como decimos los salvadoreños, sino que en el Señor hay propósitos. Y Dios tenía un propósito muy especial para que el mes pasado nosotros pudiésemos disfrutar de su palabra encaminada, o el tema que fuera principal, el del amor de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Y hay algo que en lo personal a mí me llenó mucho. Hay algo que me hizo entender que el amor de Dios no lo debemos de tomar a la ligera. Que el amor de Dios no lo debemos de ver de una manera superficial. Porque todos decimos, sí, el Señor me ama, y gloria a Dios porque Él me ama. Pero a pesar de que nos ha amado, a pesar de que nosotros éramos pecadores, a pesar de que nosotros estábamos en condenación, a pesar de que nosotros éramos débiles, a pesar, amado hermano, que nosotros fuésemos lo peor, Él entregó a su Hijo Jesucristo para que usted y yo hoy podamos gozar de una eternidad en gloria. Esa herencia que está preparada para cada uno de nosotros. Pensar en el amor de Dios, amado hermano, lo debemos de hacer no pensando desde el punto de vista de un hijo. Porque el hijo, de todos modos, como se siente hijo, sabe que su papá le ama. Y por más cosas malas que haga, el papá siempre va a tener ese afecto para su hijo. Debemos de pensar en el amor de Dios desde el punto de vista que somos pecadores. Desde el punto de vista de que nosotros mismos no podemos entregar nuestro corazón, no podemos entregar nuestro amor a alguien que sabemos que nos va a fallar. Amén. Pero Dios, amado hermano, entregó lo mejor que tenía. Entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en eso, amado hermano, consiste el amor de Dios. En que aún nosotros siendo pecadores, Él sigue mostrando su eterno amor por usted y por mí. Que no le importó lo malo que nosotros éramos. Que no le importó, amado hermano, de dónde nosotros veníamos. La palabra del Señor dice de que Él vino por los enfermos, no por los sanos. Dice, los sanos no necesitan médico. Los que necesitan médico son los que están enfermos. Y nosotros, amado hermano, teníamos una enfermedad de muerte. Esa enfermedad de muerte se llama pecado. Pero para la gloria del Señor, amado hermano, que Él tomó la iniciativa. Porque nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa no podíamos entender ese amor. Y fue Él el que por medio de su Santo Espíritu tocó su corazón, tocó mi corazón y nos hizo entender el maravilloso amor de Dios. Y la palabra del Señor dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros antes éramos merecedores de castigo, pero la gracia del Señor nos alcanzó. Y en vez de merecer un castigo, de obtener un castigo, ahora tenemos un premio. El premio es la vida eterna. El premio, amado hermano, es estar en el cielo con Cristo Jesús. Estar en una eternidad en gloria con Cristo Jesús. Y le vuelvo a decir lo que siempre le digo. Si su meta, si su anhelo es estar en el cielo, amado hermano, usted está equivocado. Nuestro anhelo, nuestra meta no debe ser estar en el cielo. Nuestro anhelo y nuestra meta debe ser estar con Cristo en el cielo. Anhelar su presencia, anhelar estar junto a Él, verle cara a cara, ver su hermosura tal y cual es. Ahí, amado hermano, usted se va a despejar de muchas dudas. Le voy a decir, ¿y cómo es que era Jesucristo? Nadie sabe cómo es Jesucristo, amado hermano. Nadie sabe. Y la idea que usted puede tener de Jesucristo es la idea que la Iglesia Católica le ha metido. Usted lo ve con pelo largo, usted lo ve con barbita, usted lo ve un poquito de tez clara. Toda la idea que usted tenga de Jesucristo, amado hermano, es una idea que nos han inculcado la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no habían fotografías. Nadie sabe cómo era nuestro Señor Jesucristo, solamente el Padre. Amén.
Entonces, cuando estemos allá en gloria con Él, le veremos tal cual es y nos parecerá hermoso. Nos parecerá ese ser hermoso que no le importó cuán pecador usted era. No le importó esos pecados sucios, oscuros que tenía en su corazón. Lo que le importa a Él ahora es que usted sea lavado con la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. Veamos lo que dice Romanos 5 del 12 al 14. Vamos a hablar hoy acerca de los dos representantes. Al parecer, usted lo lee y dice: ¿de qué me está hablando aquí la palabra del Señor? Me está hablando de dos representantes de la raza humana. Uno es Adán y el otro es nuestro Señor Jesucristo. Pero para ir viendo todo esto, veamos lo que dicen estos versículos. Dice el 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Claramente, amado hermano, estamos viendo en estos 3 versículos de que me está hablando de Adán. Me está hablando de Adán. Y para aquel que no conoce la historia, le invito a que nos vayamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 17. Dice su palabra: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta es la sentencia que Dios mismo le estaba dando a Adán. La prohibición que le decía que no podía comer de ese fruto. Y ahí, amados hermanos, podemos ver el momento en que el pecado entra al ser humano. ¿Por qué? Por la desobediencia de Adán. Para Dios no hay pecados grandes o pequeños. Todos los pecados son una desobediencia. Que usted roba. Usted está desobedeciendo los mandatos de Dios. Que usted ha matado. Usted está desobedeciendo el mandato que dice que no debe de matar. Usted está codiciando. Usted está desobedeciendo el mandato que dice que no debo de codiciar. Todos los pecados, amados hermanos, se encierran en uno solo: en la desobediencia hacia Dios. Y esa desobediencia, amado hermano, es la que le hizo acreedor a Adán de la condenación. Adán se corrompió y por consecuencia este hombre murió. Y esa naturaleza corrompida pasó a todos nosotros a lo largo de la historia de la humanidad. Ese gen, si se puede decir así, de pecado va pasándose de generación en generación. Ahora hay que ver algo muy significativo: que el hombre no es condenado por el pecado de Adán. El hombre no es condenado por el pecado de Adán. Veamos lo que dice el versículo 12 al final. La última oración que dice el versículo 12. ¿Cómo dice? Por cuanto todos pecaron. O sea, no es que nosotros estamos pagando el precio de la desobediencia de Adán porque él pecó. No. Estamos pagando el precio que nosotros hemos adquirido al desobedecer a Dios. Aquí, amado hermano, podemos desmentir la teoría de las maldiciones generacionales. ¿Quiénes han escuchado hablar de las maldiciones generacionales? ¿Verdad? Que dice que así como el padre pecó, entonces también el hijo es acreedor de juicio por el pecado del papá. No, amado hermano, aquí el que peca, ese paga. Esto es algo individual, esto es algo personal, esto es algo, una relación bilateral con Dios. Yo no puedo pagar por el pecado de mi papá. Usted no puede pagar por el pecado de sus padres. Usted no lo puede hacer. Solo hubo alguien que pudo pagar por los pecados de otra gente, y este fue nuestro Señor Jesucristo. Él es el único, amado hermano, que puede pagar por los pecados suyos, por los pecados míos. Usted va a pagar por lo que usted hace. Usted va a pagar las consecuencias de lo que usted hace. Usted puede tomar malas decisiones, pero estas malas decisiones, amado hermano, que no le obliguen a culpar a Dios. Porque muchas veces estamos enfrente de dos
opiniones, dos decisiones que debemos de tomar. Y tomamos una equivocada. Y le metemos la culpa al Señor. Señor, pero ¿y por qué? ¿Y por qué hiciste esto en mí? Claro, porque usted y yo, amado hermano, tomamos decisiones equivocadas. ¿Y cómo vamos a tomar decisiones correctas? Poniéndolas a los pies de nuestro Señor. Ahí orando, hablando con el Señor y diciéndole: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Pero, amado hermano, si el Señor le da una respuesta, cúmplala. Porque muchas veces nosotros, como cuando llegamos a consejería, queremos que nos digan lo que queremos escuchar. Le estamos pidiendo algo al Señor, pero queremos escuchar de Dios el sí. Sí, yo te lo voy a conceder, yo te lo voy a hacer. No, si el Señor le dice no, amado hermano, eso es lo mejor que nos puede pasar. Esa es la mejor respuesta que podemos obtener, sea un sí, sea un no. Siempre que venga de Dios, esa es la mejor respuesta. Amén. Así que cada quien, amado hermano, paga por sus pecados. Y si no, pongámosle base bíblica. Vayámonos a Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Uno de los profetas mayores. Dice así su palabra: he aquí que todas las almas, dice el Señor, son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. No dice si tu padre peca, entonces tú vas a morir. Entonces, amado hermano, nosotros pagamos por nuestros pecados. Es cierto, hemos heredado la naturaleza pecaminosa de Adán, pero no hemos heredado el pecado. El pecado es el que usted y yo cometemos, el que nos aleja de Dios, el que nos separa de la gloria en Cristo nuestro Señor. Ese es el pecado por el cual nosotros debemos de pagar. Todo aquel, amado hermano, que muere sin Cristo tiene que pagar con su vida. Todo aquel que muere sin Cristo está condenado. Todo aquel que no recibe a Cristo como el único y suficiente Salvador de su vida está condenado a pagar con su vida el pecado que cometió. Amén. Porque no confió en el Salvador, porque no confió en el Redentor. Él es el único que nos puede ayudar. Les decía la semana pasada el ejemplo de este monje católico que se llamó Martín Lutero, que dice que día con día él se confesaba porque no encontraba paz, no encontraba el perdón que necesitaba su alma. ¿Por qué? Porque se lo estaba confesando a hombres. Porque con hombres estaba confesándose y creyendo que estos hombres que estaban delante de él le podían perdonar sus pecados. Pero el único capacitado, amado hermano, para perdonar pecados es Dios. Él es el único. Usted no vaya a venir aquí un día y decirme: pastor, me quiero confesar con usted, fíjese que es pecado. Confiésese con el Señor, le voy a decir. A mí no me ande contando. Yo le puedo ayudar si usted tiene alguna dificultad, pero que yo le voy a perdonar, amado hermano, usted nunca vaya a creer semejante mentira. Porque el único que puede perdonar se llama Dios. Amén. Mire el versículo 12, siempre Romanos 5. Al parecer hay un cambio en la oración que está haciendo. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y aquí hay un cambio, dice: por cuanto todos pecaron. Porque lo ideal que podría haber dicho ahí es que Dios es el que quita los pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice: por cuanto todos pecaron. Es como cuando una persona de repente está comentando algo y ve que le hacen malas caras. Y como le hacen malas caras, comienza con otro tipo de explicación. Y decía un teólogo: es como cuando va a haber una salida de iglesia y comienza el pastor desde el púlpito a decir: fíjese que el domingo vamos a tener una salida y vamos a llegar temprano. Y ve que en la congregación caras así como: ¿y qué me está hablando? Entonces ya no sigue con la oración, ya no sigue con la idea diciendo: entonces lleguen temprano. No, dice: porque es necesario. Ya le cambia el tipo de oración. Y esto es lo que hace aquí el apóstol Pablo cuando dice: por cuanto todos pecaron. Él entendió de que cualquiera le podía refutar. Sí, pero fíjese de que cuando el tiempo de Adán no estaba dada la ley todavía. Porque la ley fue dada ¿a quién? A Moisés.
La ley no fue dada a Adán. Entonces no pecaron, porque no estaban avisados. Amado hermano, si bien en tiempos de Adán no había ley, lo que hacía morir y lo que hacía pecar al hombre era esa naturaleza pecaminosa. Hoy, para la gloria del Señor, nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. ¿Por qué? Porque tenemos la revelación especial, que es las Sagradas Escrituras, y tenemos la revelación natural, que es lo que nosotros podemos observar, la naturaleza y todo, que lo ha creado Dios. Y al ver esta creación de Dios, entendemos que hay un ser superior, que es perfecto y que es todopoderoso y que Él es totalmente moral, que no habita en Él maldad, no hay pecado en Él. Y eso es lo que nosotros debemos de imitar. Y es por eso que nadie, amado hermano, hoy tiene excusa. No, a mí no me dijeron. No, amado hermano, aquí está en la palabra del Señor. No podemos decir, a mí nadie me dijo, como cuando alguien entra a jugar y no sabe las reglas del juego. No, a mí nadie me explicó. Pues aquí está la explicación en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que debe hacer usted? Deleitarse. Deleítese en la palabra del Señor, para que cuando el predicador esté diciendo algo bueno, usted diga, uy, ¿eso qué es? Y para cuando el predicador esté diciendo algo malo, usted diga, eso no es así. Ojo, no interrumpa. Al final del culto usted se acerca al predicador y le dice, yo creo que esto no es así, y ahí ya puede entrar en el debate. Amén. Entonces podemos decir que Adán fue el instrumento para la muerte, porque por medio de él entró la muerte al mundo. Pero gloria a Dios, amado hermano, porque nuestro Señor Jesucristo fue el instrumento para darle vida a usted y para darme vida a mí. Jesucristo fue el instrumento para perdón de pecados. Y si nosotros hoy, amado hermano, estamos vivos aquí espiritualmente, es porque Cristo nos ha dado la vida a través de su muerte. Si estamos hoy aquí disfrutando de la vida que nosotros tenemos en Cristo Jesús, es porque Él pagó por nosotros. Si no, nosotros podríamos estar vivos, sí, pero espiritualmente muertos, que para mí es una de las muertes peores que puede haber. No solamente la física, sino esa muerte espiritual. A Adán se le prohibió algo, que no comiera de ese fruto. A usted y a mí se nos invita a hacer algo, a que confiemos en Cristo Jesús. Adán desobedeció, amado hermano. Nosotros no desobedezcamos. El creer en Cristo Jesús, que en Él está la vida, que en Él está la salvación, que en Él está la justificación de nuestras vidas. No dejemos, amados hermanos, de obedecer la bendita palabra. Vayámonos a Juan 3:3. Mire qué dice Juan 3:3. Juan capítulo 3, versículo 3. Dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, ¿qué dice? No puede ver el reino de Dios. Amado hermano, si usted no nace de nuevo, usted no puede ver el reino de Dios. Si usted no ha entregado su vida a Jesucristo, amado hermano, usted no puede ver el reino de Dios. No puede, amado hermano, saber qué es eso hermoso de estar en la presencia de nuestro Señor. Volvamos a Romanos, capítulo 5, del 15 al 18. Dice: pero el don no fue dado como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abandonaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Está hablando de Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Aquí el apóstol Pablo está haciendo un contraste, describiendo a estos dos personajes, describiendo lo que trajo a Adán y lo que trajo Cristo. Adán trajo muerte, pero Cristo trajo vida.
Lo contrario de la muerte es vida. Pero Dios no solo nos dio vida por medio de Jesucristo, sino que nos ha dado vida eterna. No es solo una vida física, amado hermano. Es una eternidad en gloria con Cristo nuestro Señor. Analicemos eso y veamos que no es algo sencillo, es algo hermoso. Que cuando nosotros lo llegamos a entender, no solo con el corazón, sino con nuestro raciocinio, amado hermano, esto es un motivo de alegría, de gozo para cada aquel que es aceptado en la familia de Dios. Y usted y yo, para la gloria de Dios, somos hijos de Él. Amén. El hombre que verdaderamente confía en Jesucristo es justificado del pecado, de la corrupción, de la condenación. ¿Quién hace esto? Solamente Jesucristo. Hechos 13:39. Hechos 13:39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiesen ser justificados, porque la ley no justifica, amado hermano. Dice, en Él es justificado todo aquel que en Él cree. La ley es incapaz de salvarnos. Es más, la ley nos condena. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros cumplir a cabalidad la ley. Al 100% no la podemos hacer. Y dice la palabra de Dios que todo aquel que practica toda la ley, pero ofende en una sola parte la ley, se hace transgresor de toda la ley. Amén. Ah, no, Señor, pero es que yo cumplo toda la ley. Pero fíjate que a mí me gusta tomar lo ajeno. Vayámonos a lo bíblico. ¿Se recuerda aquel muchacho, aquel joven rico? ¿Qué tengo que hacer? Le decía, para heredar la vida eterna. Tienes que cumplir los mandamientos. Todo eso lo hago, Señor. Todo eso lo hago. Ah, vaya, todo eso haces. Entonces, ve y vende todo lo que tienes. Y dice que el semblante del muchacho le cambió. ¿Por qué? Porque él no cumplía ni siquiera el primer mandamiento, que es amarás a Dios por sobre todas las cosas. Él amaba su dinero, él amaba sus riquezas. Y ese pecado le contó, amado, para que no pudiera ser acreedor de la vida eterna. Amén. El bien, amado hermano, es más poderoso que el mal. Y la maldad en estos días tiene sus días contados. Amén. La maldad tiene sus días contados. ¿Por qué? Porque Cristo prevalecerá para siempre con poder. Él es el Rey y Salvador de nuestras vidas. El Rey y Salvador que nos hará reinar, como dice el versículo 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. ¿Y qué es reinar en vida, amado hermano? Reinar en vida es morar y gobernar en la vida eterna. ¿Cómo lograremos esto? Por medio de Jesucristo. Juan 3:16, usted se lo puede de memoria. Pero para que nosotros obtengamos la vida eterna que Juan 3:16 me habla, debemos de cumplir lo que dice Juan capítulo 5. Vamos a Juan capítulo 5. Juan 5 del 19 al 21. Dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Juan 5:24, perdón. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, óigalo bien, amado hermano, no solamente es escuchar, y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Y cuál es el resultado de tener vida eterna? Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria al Señor, amado hermano, porque usted y yo tenemos esa vida eterna si hemos confiado en nuestro Señor. No solamente si hemos confiado, sino que hemos creído en su palabra. Creer en la palabra de Dios, amado hermano, es tan esencial para nuestra vida. ¿Por qué? Porque aquí encontramos el consejo de Dios. Muchas veces nos dedicamos a andar diciendo, es que el Señor a mí no me habla. Amado hermano, si Dios no le habla a usted, es porque usted no quiere. Si Dios no le habla a usted, amado hermano, es porque usted no está dispuesto a escuchar su palabra. Ya le dije yo hace varios domingos cómo puede hacer usted para escuchar la voz de Dios. ¿Sabe cómo, verdad? Lea la palabra en voz alta.
Y al estar leyendo la palabra en voz alta, usted entenderá que quien le está hablando es Dios mismo. Porque lo que estamos leyendo aquí no es un libro de un cuento de historietas. No es una de esas revistas, no es el Hola que usted está leyendo, no es Vanidades que usted está leyendo, no es el Marca, no es el Sport que usted está leyendo, es la bendita palabra de Dios. Eso es lo que tenemos en nuestras manos, amado hermano. No es cosa cualquiera, es la palabra de Dios en nuestras vidas. Volvamos a Romanos, del 19 al 21. Dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno, de uno, que es Cristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. En estos versículos, amado hermano, podemos ver 3 puntos muy importantes. El primero es la desobediencia de uno y la obediencia del otro. Está hablando que la desobediencia de uno es la desobediencia de Adán, y la obediencia del otro uno es la obediencia de Cristo para vida eterna. Fue y sigue siendo Dios, amado hermano, eterno. Fue y sigue siendo Dios, amado hermano, en el que encontramos vida eterna. Fue y sigue siendo Cristo Dios. Pero cuando estuvo aquí en la tierra, también fue hombre. 100% Dios, 100% hombre. No es 75% Dios y 25% hombre. No. Es algo, amado hermano, que nosotros no lo podemos comprender, porque lo traemos a nuestra mente finita, a nuestra mente humana. El decir 100% Dios y 100% hombre, cualquiera puede decir: hombre, el 100% y el 100% no existe, o es una cosa o es otra. Pero en Cristo estaba, amado hermano, las dos naturalezas: 100% Dios, 100% hombre. Y siendo 100% hombre, amado hermano, nunca desobedeció. Siempre fue obediente a su Padre celestial, a su padre o a su padrastro terrenal, que era José, y a su madre, que era María. Siempre estuvo en él, amado hermano, la obediencia. Porque si en él no hubiese estado la obediencia, queda anulado él como el representante nuestro en esa cruz del Calvario. Porque dice su palabra que en él no había pecado, en él no había maldad. Y esto implica desde que era pequeñito hasta que murió en la cruz del Calvario. Usted se puede imaginar a nuestro Señor Jesucristo de pequeñito, que nunca se le salió una mala palabra, que siempre fue obediente a su padre y a su madre, que siempre quiso hacer el bien, ayudando a sus demás amigos. Amado hermano, Jesucristo fue Dios, pero también fue hombre. Dios hace que la justicia ideal de nuestro Señor Jesucristo se impute en cada uno de nosotros al nosotros creer en Él. ¿Qué quiere decir esto? Que la justicia de Cristo llega a nosotros si nosotros creemos en Él. Él toma nuestros pecados y nosotros tomamos su justicia. Él toma nuestra maldad y Él nos da a nosotros vida eterna. Amén. Vayámonos a Hebreos 5. Hebreos capítulo 5, 8 y 9. Dice: y aunque era hijo, óigalo bien, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí dice eterna salvación. Quiero decirle algo que yo no sé si usted está familiarizado con el tema.
Aquel que es verdadero cristiano no puede perder su salvación. El que es verdadero cristiano. Porque el que no es verdadero cristiano se aleja. El que no es verdadero cristiano se aparta. El que no es verdadero cristiano quiere vivir su vida en el mundo y después regresar al evangelio. No, amado hermano, el verdadero cristiano permanece fiel hasta que Cristo venga. ¿Por qué? Porque es Cristo el que nos perfecciona, es Cristo el que nos guarda. Su palabra dice que no podemos nosotros ser arrebatados de su mano, porque Él es nuestro pastor. Cuidémonos, amados hermanos, de no estar engañados creyendo que somos salvos y no somos salvos. Cuidémonos de no pensar, sí, yo tengo la herencia incorruptible, inmarcesible allá en los cielos esperándome para mí, pero posiblemente estoy viviendo una doble vida. Cuidémonos, amados hermanos, porque no es que pierda su salvación, posiblemente nunca ha sido salvo. Posiblemente nunca ha sido salvo. Y debemos de hacer un autoexamen y ver qué es lo que nosotros estamos haciendo. ¿En qué estamos fallando? ¿En qué estamos nosotros acertando? Y si es que en realidad nosotros hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador y no nos hemos dejado llevar, como lo decía ayer Anita, por emociones. Porque muchas veces venimos a la casa del Señor, ay, mira qué bonito, mira qué hermoso, pero solo son emociones. Y cuando llega el momento de demostrar que somos verdaderos hijos de Dios, las emociones se apagan. Llegamos a la casa de Dios y decimos, ay, qué frío esto. No, el frío es usted, porque Dios está aquí. Si Dios no estuviera aquí, amado hermano, y no le digo porque esta es una iglesia verdadera, no, le digo que Dios está aquí porque Dios es omnipresente. Está en todo lugar, está en su casa, está en su país, está en su trabajo, está aquí al mismo tiempo. No es que se traslade de un lado para otro de una manera como que si fuera flash. No, Él está aquí al mismo tiempo. Dios está aquí. Y si usted no lo quiere sentir, es porque usted no lo quiere sentir. Es porque usted ha puesto algo en su corazón para no sentir la presencia de nuestro Señor. Amén. Romanos me dice algo acerca de la ley. Y entonces, si la ley no sirve, ¿para qué vino nuestro Señor Jesucristo? Precisamente porque no podíamos nosotros cumplir esa ley. La ley, amado hermano, entró en el mundo para que abundase el pecado. Vayámonos a Romanos 3:20. Esto lo hemos estudiado ya en ocasiones anteriores. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley sirve, amado hermano, para que usted y yo entendamos que somos pecadores. Es como ese espejo que nos revela qué es lo que nosotros somos. Para eso sirvió la ley, para que el pecado fuera revelado en cada uno de nosotros. Pero gloria al Señor, amado hermano, porque en el versículo 19, en el 20, perdón, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Esto no lo vaya a tomar, amado hermano, y decir, como donde abunda el pecado, abunda la gracia. Que abunde la gracia en mí y me deleito en el pecado. Eso es un pensamiento de un no creyente. Eso es un pensamiento de una persona impía. Eso es un pensamiento de una persona que no conoce a Dios. Eso es un pensamiento de una persona que no ha tenido un encuentro íntimo y personal con Cristo el Redentor. No es que nosotros nos vamos a deleitar en el pecado, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No, es para que nosotros veamos el tremendo amor de Dios. Porque sin importar, amado hermano, lo que usted sea, lo que usted haya sido, Dios envió a su Hijo a morir por usted. Yo creo que si hacemos una lista, amado hermano, de los pecados, de esos gordos que decimos, de cada uno de ustedes, incluyendo los míos, amado hermano, nos quedamos con la boca abierta. Y por todos ellos pagó nuestro Señor. Y por todos ellos, amado hermano, el Señor derramó su sangre. Y Dios, amado hermano, es capaz de borrar cada uno de esos pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo, si es que nosotros nos arrepentimos. Porque si usted no se arrepiente, amado hermano, de balde lo que le estoy diciendo yo aquí.
Si usted no se arrepiente, amado hermano, de nada vale que usted aprenda del amor de Dios. Porque el amor de Dios se refleja en aquella persona que se ha arrepentido. El amor de Dios se refleja en aquella persona que ha dedicado su vida a Cristo, que ha entregado su vida a Cristo. El creer en Jesucristo, amado hermano, no es solamente el decir, ay hombre, yo creo en el Señor. No, que nuestra vida entera esté a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro tiempo esté pensando solamente en nuestro Señor Jesucristo. Que mi familia esté al servicio de mi Señor Jesucristo. Que todo lo que yo soy, todo lo que significa mi persona, esté a los pies de nuestro Señor Jesucristo. No nos equivoquemos. No es que tengamos permiso de pecar para experimentar la gracia del Señor. Como les repito, este pensamiento solo proviene de alguien que no conoce a Dios. El segundo punto era ese, que la ley fue dada para señalar el pecado. El tercer punto es que el pecado reinó para muerte, pero Cristo reina para vida. Amén. Por Adán el pecado reina, triunfa, toma autoridad y lleva a la muerte. Pero por Dios la gracia reina, triunfa y tiene autoridad y conduce a la vida eterna. Voy a terminar con los dos versículos que termino siempre. Segunda de Timoteo 1:10. Segunda de Timoteo 1:10. Dice así: pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, óigalo bien, amado hermano, qué precioso, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia. Esa buena noticia que llega después de que a usted le han dado una mala noticia. ¿Y cuál es esa mala noticia? Que nosotros estamos destituidos del reino de Dios a causa del pecado. Y la buena noticia nos la da Dios, que podemos alcanzar la salvación de nuestras almas creyendo en Jesucristo. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Corto, sencillo, pero poderoso. Se lo repito. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿De cuál es usted? ¿De los que tienen al Hijo o de los que no tienen al Hijo? Es necesario que podamos pensar de cuáles nosotros somos, analizar a causa de nuestras acciones de cuáles somos nosotros, de los que tienen al Hijo o de los que no tienen al Hijo. Si usted tiene al Hijo, amado hermano, con H mayúscula, usted tiene la vida. Pero si usted no tiene al Hijo de Dios, usted no tiene la vida, usted tiene la muerte, aunque ahorita usted esté respirando. Pero la muerte espiritual es peor que la muerte física. Amén. Regalémosle un fuerte aplauso a nuestro Señor, amados hermanos.